Podemos tener diferencias en ciertas ideas, pero la base que sostiene esas diferencias serían los verdaderos valores supremos. Eso permitiría armonía social. Pero nuestro estado evolutivo, aún un tanto arcaico, garantiza antagonismos salvajes, lo cual provoca esa virulencia tan característica en la política. Hagamos un ejercicio. Si deseas saber cómo se verían nuestros políticos o nuestra política y los consumidores de la farándula política, solo hay que subir un nivel. Voy a tratar de explicarlo. Si logramos elevar nuestro grado de conciencia, las cosas serán más sencillas. Cuando los seres espirituales nos observan, lo hacen a veces con cierta pena por observar tantos errores y visceralidad, pero también nos miran con ternura y yo creo que también con amor, ya que saben que aún somos como niños. Pero también nos miran con cierta frustración porque saben que poseemos enormes capacidades espirituales, pero éstas se hallan eclipsadas por instintos y pasiones humanas egoístas. Y siempre nos comprenden porque saben que esta etapa la tenemos que vivir forzosamente y es la antesala para una etapa superior. Pero les aseguro una cosa, jamás nos miran con coraje. El coraje es una característica muy humana, pero no es espiritual. Entonces, en la medida que usted disminuya sus reacciones viscerales, será una señal de una conciencia espiritual más elevada. Y para entender mejor cómo nos mira el mundo espiritual, hagamos el ejercicio de verlo a la inversa. Imagine que usted es un biólogo especialista, y decide ir a una isla muy alejada donde no habitan seres humanos, está vacío de seres humanos, y viaja hasta ese lugar a observar el comportamiento de cierto tipo de orangutanes. Entonces, instala su campamento muy cerca del hábitat de estos animales. Observa cada día su conducta altamente dominada por instintos. Podría usted observar, por ejemplo, sus reacciones agresivas, sus pleitos y sus acciones egoístas netamente instintivas. Al cabo de los días, los orangutanes se dan cuenta de que son vigilados por usted. Y los machos, en su papel, le advierten con gestos y gritos agresivos que usted no es bienvenido. Cierto día usted sale a explorar otras partes de la isla y al regresar al campamento encuentra que ha sido destruido por los orangutanes. La pregunta es, ¿usted como biólogo investigador de la conducta animal se molestaría y reaccionaría de manera violenta contra los orangutanes? ¿Acaso tomaría su rifle e iría con mucho coraje, con mucha ira, con los orangutanes para buscar venganza o reclamarles su actitud? ¿Tendría usted sentimientos de injusticia o de coraje? Pues evidentemente no los tendría, de ninguna manera. No tendría ninguna de este tipo de reacciones. Dado que su conciencia es más elevada que la de los orangutanes, miraría estos eventos con cierta ternura, con mucha comprensión, por supuesto, pero no con coraje. Tal vez lamentaría si le rompieron sus cámaras, pues evidentemente son muy caras, pero no tomaría venganza, porque sabría que ellos no son culpables. Los orangutanes son para nosotros lo que nosotros somos para los seres espirituales. Si elevamos nuestras mentes y logramos esa unidad con nuestra chispa divina, entonces nuestros políticos y todos aquellos que navegan atados y hundidos en ese remolino social de costumbres establecidas
serían como esos orangutanes salvajes. En la medida que usted logra un discernimiento espiritual, comenzará a mirar los sucesos sociales y políticos desde una perspectiva superior, libre de actitudes viscerales o egoístas. Será tal ese despertar, que vería con cierta ternura y con comprensión las actitudes pecaminosas y egoístas, poco o nada éticas, no solamente de nuestros políticos o de la sociedad civil que se apasiona con la política, sino además comprenderá a ese vecino incómodo que de todo le reclama. Un estado evolutivo más elevado puede comprender y dimensionar a un estado evolutivo inferior. Usted pregúntese en qué nivel desea estar. Lograr elevar nuestra conciencia nos volverá seres más capaces para distinguir los verdaderos valores, logrando así una visión espiritualizada del mundo. Y en consecuencia, seremos más comprensivos, pero a la vez más inteligentes para saber cómo actuar en ese ambiente tan enmarañado de nuestros tiempos. Uno de los grandes problemas en nuestras formas de gobierno son las ideas democráticas malentendidas. Creo que el concepto de democracia hoy en día ha sido, utilizado como un estandarte político, más que un ideal humano. Nuestro estado evolutivo no nos permite contar con una verdadera civilización democrática. Si no contamos con una civilización espiritualmente evolucionada, las ideas democráticas pueden representar un peligro. Nos decía la ya fallecida doctora Ikram Antaki, no sé si usted la conoció, para mí una de las mujeres más inteligentes que he conocido, nos decía que las democracias solo pueden existir en un pueblo de dioses, pero no somos dioses. Estamos muy lejos de serlo, por supuesto. Intentar democracias en estados evolutivos primarios tiene enormes riesgos. El libro de Urantia nos advierte que deberemos estar atentos y proceder despacio, ya que existen 5 riesgos en las democracias, y son: 1. La glorificación de la mediocridad. Fíjese qué peligroso es eso. 2. La elección de gobernantes viles e ignorantes. Vaya que los pueblos latinoamericanos y africanos y algunos asiáticos saben de estas historias. 3. El desconocimiento de los hechos primordiales de la evolución social. 4. El peligro del sufragio universal en manos de mayorías incultas e indolentes. Eso me parece muy grave. Y 5. La esclavitud a la opinión pública. No siempre tiene la razón la mayoría. Bien, con esto nos encontramos en un dilema. Es claro que una sociedad relativamente avanzada no puede crecer sin un tipo de gobierno. Nuestros instintos a una flor de piel necesitan de leyes y una autoridad que coordine y regule. Pero a la vez necesitamos de un gobierno que regule de manera ética a los ciudadanos. Es como una paradoja, o digamos un tipo de tensión cultural, pero a la vez natural. Y esta tensión se resuelve con educación, pero no exactamente la educación que tenemos ahora, ya que esta educación predominante está a la altura del tipo de ser humano evolutivo de su época. Quienes hayan visto mis videos anteriores sabrán a qué me refiero. Para romper este círculo vicioso es menester capacitar nuestras mentes para beber de un conocimiento suprasensible, recibir un conocimiento revelado que nos permita acceder
a valores espirituales, ya que estos son los únicos que podrán romper ese círculo. El conocimiento revelado invariablemente nos llevará a una educación escolar con una visión espiritual y, a mi juicio, una genuina pedagogía Waldorf es hasta ahora la mejor opción. En la medida que la evolución social y de cada individuo se eleva a niveles superiores, en esa medida el Estado va perdiendo la necesidad de gobernar. Fíjese bien esto que le acabo de decir. Como lo dice el libro de Antia, el mejor Estado es aquel que coordina más y gobierna menos. Pero para llegar a ese nivel, la sociedad civil debe elevar su nivel de conciencia cósmica. El gran reto ahora para todos, políticos o no políticos, y en general para la sociedad civil, es resolver la tensión existente entre una naturaleza animal espacio-temporal evolutiva con una naturaleza divina, perfecta e infinita, ya que tal antagonismo provoca una distorsión de los valores. Todo esto es palpable en las disputas políticas y en las opiniones sobre las posturas políticas que se realiza a diario, la sociedad civil a través de las redes sociales. Dada nuestra incipiente conciencia, aún con rasgos animalescos, el materialismo, el egoísmo, el intelectualismo y ese afán de poder material, sumado a la poca capacidad de discernimiento de lo que significan las cosas para las mayorías, han provocado que los políticos y en general los gobernantes utilicen estrategias para preservarse a sí mismos en el poder gubernamental o para derrocar a los oponentes, que es muy común hoy en día. Y una de tantas estrategias para confundir y engañar es mezclar verdades con mentiras. Para separar o distinguir esas verdades de esas mentiras, exige un esfuerzo de discernimiento de significados. Pero desafortunadamente es palpable en esta época una pereza mental generalizada, lo cual provoca que las personas se queden con ideas superficiales por impresiones emotivas inmediatas, dejando en el sujeto un concepto de realidad a medias, sin sustento, meras creencias sobre hechos que, para entenderlas, habría que ir a fondo. El ser humano promedio de esta época habla por meras creencias y no por conocimientos. Los políticos son expertos en lanzar una verdad como bandera, pero con una mentira de base. Nos presentan una verdad evidente, pero la mentira y las malas intenciones se hallan oscurecidas. Una mente inocente cae con demasiada facilidad en esas artimañas, y vaya que lo veo a través del termómetro de las redes sociales. Una de las grandes misiones de este maravilloso y potente ser espiritual, conocido como Micael, a través del derramamiento del Espíritu de la verdad en la humanidad, es el desarrollo, en esta época, del discernimiento de la verdad. Pero esto no se dará mediante la contemplación de imágenes sagradas o por rezos o meditaciones que, si bien pueden tener cierta utilidad, es más bien por el ejercicio del pensamiento y el estudio riguroso filosófico espiritual. En otras palabras, y lo que voy a decir es una conclusión personal, Micael nos exige en esta época rigor metodológico en el conocimiento, es decir, pasar de meras creencias a un conocimiento debidamente sustentado. Micael exige del ciudadano de esta época pasar de un conocimiento doxástico a un conocimiento epistémico. Como lo acabo de decir, pasar de meras creencias a un conocimiento debidamente sustentado.
En conclusión, les puedo asegurar que para dimensionar y analizar la política es necesario ubicarnos por encima del torbellino político. Esto nos dará claridad en el pensamiento. Los humanos de esta época, que se empeñan en tener actitudes agresivas y amorales, se hallan en un estado orangután. Es por eso que los que deseamos despertar deberemos estar al nivel del biólogo investigador para darle el lugar y el tratamiento a nuestros políticos desde una postura no visceral ni con pasiones desbordadas, sino verdaderamente objetiva, pero a la vez comprensiva y hasta amorosa. Yo sé que en ocasiones es bastante difícil asimilar fríamente tales comportamientos corruptos. Es por eso que para lograrlo se requiere despertar la conciencia hacia la verdadera realidad, lo cual implica un esfuerzo cotidiano y sistematizado para discernir significados. La farándula política es hoy una zona pantanosa donde es fácil caer. Y una vez dentro, su densidad atarugará nuestra capacidad de discernir el bien del mal. Nos hundiremos inconscientemente en la opacidad del fango. Y una vez ahí, seremos presa de una ideología perversa, maliciosa y confusa. El enorme problema es que cuando caemos en el fango político, no somos conscientes de ello. No nos daremos cuenta que nos comportaremos a su nivel, al nivel de los políticos. Y me queda claro que no nos damos cuenta porque he observado cómo el fanatismo político ha llegado a separar familias enteras. Incluso conozco esposos que han dejado de hablarse por esas diferencias. Ahí es donde veo que no estamos conscientes cuando nos atrapa esa red de esa ideología política. El fanatismo político puede estar por encima de una relación familiar. Los políticos son como arañas que tejen enormes redes o telarañas, y estas redes serán el equivalente a esas verdades mezcladas con mentiras. La verdad es lo que atrae a la presa, y la mentira es esa pegajosa telaraña. Los políticos buscan que bajemos a su territorio y caigamos en esa red, ya que ahí ellos son poderosos, ya que ahí nuestra capacidad de pensamiento se confunde. Somos atrapados por su telaraña y el resultado es que empecemos a difundir sus mentiras o sus malas intenciones como verdades absolutas. Y es tal su efecto que pensamos que sus ideas son conocimientos personales genuinos, o sea, de nosotros, y no nos damos cuenta que terminamos repitiendo lo que dice el político o el periódico o el noticiero televisivo o el actor de teatro o de cine famoso coludido con intereses personales, o lo que dice cualquier persona a través de YouTube. Una vez dentro de ese terreno fangoso o atrapados en esa red, difícilmente cuestionaremos sus pensamientos, ya que pensaremos que son nuestras propias ideas y conclusiones. Y lo peor de todo es que una vez que nos convencen que son nuestras propias ideas, nos convertiremos en los soldados rasos, autómatas de los políticos o de empresas coludidas a ellos, y lucharemos encarnizadamente con todo aquel que se oponga a las ideas de mi jefe político. Es decir, podremos oponernos, por ejemplo, a las ideas de nuestros familiares y los atacaremos encarnizadamente. Vaya que he visto esto de manera impresionante a través de las redes sociales. Yo por eso es que a través de las redes sociales no participo de ningún comentario político. Sin recibir un salario, las mayorías se convertirán en fieles soldados dispuestos a morir
por un audaz político o un corporativo empresarial malicioso, de los que abundan mucho y que siempre se hallan al acecho. Por lo tanto, esta época exige seres humanos conscientes, libre pensadores, capaz de elevarse, de salir del fango de las confusiones y colocarse por encima de los hechos para tener claridad mental. Yo hago un llamado a las familias, a los amigos, a los maestros de escuelas y en general a la sociedad civil, a no volverse presa de intereses políticos o comerciales, ya que, de ocurrir así, nos dividirán y una vez separados seremos sus sirvientes. No podemos caer tan bajo que terminemos por pensar como ellos desean que pensemos. Me da pena observar que estos políticos y en general los medios de comunicación tienen tal poder sobre las personas que terminan por separar familias y amigos. Yo les sugiero quitarse la cachucha de partidos políticos, no repetir como robots las frases o las ideas prediseñadas por especialistas manipuladores de la psique humana, no difundir por redes sociales sus ideas pecaminosas, generalmente surgidas del egoísmo o de una subjetividad altamente visceral y amoral. No tengo duda que gran parte de lo que corre por las redes sociales son cañonazos lanzados por ellos mismos, pero disfrazados de verdad. Cada vez que difundimos inconscientemente esas ideas maliciosas, ya sea de nuestros políticos o empresarios coludidos, a todos nuestros contactos, por ejemplo, a través de WhatsApp o a través de Facebook, etc., que no son otra cosa que amigos o parientes, nuestros contactos, les estamos mandando cañonazos a los corazones a personas que supuestamente amamos o estimamos. Yo pertenezco al movimiento de escuelas Waldorf en México y observo cómo llegan mensajes de WhatsApp en contra de tal o cual político. Y lamento que estas personas que mandan ese tipo de mensajes políticos no se percatan que son cañonazos que atentan contra la hermandad de un movimiento tan noble como lo es el de las escuelas Waldorf, o que atentan contra la armonía familiar. No debemos permitir que la sociedad civil caiga en el juego político de intereses personales económicos. La luz que ilumine nuestro actuar debe basarse en la verdad, belleza y bondad. Desarrollar la conciencia espiritual nos llevará invariablemente a los verdaderos valores cósmicos. Y una vez desarrollada tal conciencia, ya nadie podrá engañarnos y pondremos en su lugar a aquellos que, a través de mentiras, desean apoderarse de aquello que nos pertenece a todos, nuestra libertad de pensamiento. Soy el profesor Javier Posada. No deje que los vicios de nuestra época oscurezcan nuestra mirada. Más bien, dejémonos iluminar por la luz espiritual de la verdad. Hasta la próxima.